Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado comprender su entorno para sobrevivir, prosperar y crear comunidades. Sin embargo, no todos los territorios ofrecen las mismas oportunidades ni condiciones. La geografía no es un mero escenario pasivo donde se desarrollan las naciones, sino un actor fundamental que, en muchos casos, puede determinar el destino de un país antes incluso de que su historia comience a escribirse. Esta realidad ha sido llamada geografía cruel, un concepto que reconoce cómo ciertas características físicas del territorio, su ubicación, sus recursos, sus formas naturales, pueden convertirse en obstáculos implacables para el desarrollo. En el mundo moderno, cuando pensamos en la grandeza o la pobreza de una nación, solemos mirar sus instituciones, sus líderes o su cultura. Pero muy pocas veces detenemos la mirada en el suelo bajo sus pies, en las montañas que los separan, en los desiertos que los aíslan o en la falta de un acceso vital, el mar. Tener una costa puede parecer un lujo simple, pero en realidad es un factor geopolítico y económico fundamental. Los países sin salida al mar enfrentan una desventaja invisible pero letal. Sin acceso directo a puertos internacionales, dependen completamente de sus vecinos para comerciar, transportar sus productos y acceder a recursos básicos. Esta dependencia puede convertirse en una cadena que limita su autonomía y desarrollo. Un ejemplo paradigmático es Bolivia, una nación en el corazón de Sudamérica que perdió su costa tras la Guerra del Pacífico en el siglo XIX. Desde entonces, sufre una desventaja histórica que no solo limita su comercio, sino que condiciona su identidad y aspiraciones. Bolivia no solo lucha por recuperar una salida soberana al Océano Pacífico, sino que carga con un legado de aislamiento que ha marcado su desarrollo económico y político. Pero la geografía cruel no solo se mide por la ausencia del mar. Las montañas pueden actuar como muros naturales que dificultan la comunicación, el transporte y la integración territorial. Países con cadenas montañosas imponentes enfrentan retos logísticos enormes para conectar sus regiones y desarrollar infraestructuras, limitando el acceso a servicios básicos y oportunidades económicas. Nepal, anclado en el Himalaya, es un ejemplo donde el terreno ha moldeado una cultura única, pero también ha limitado su crecimiento y aislamiento del resto del mundo. En contraste, territorios con desiertos extensos como Níger o Mongolia enfrentan el reto del clima extremo y la escasez de recursos naturales. Estas condiciones hostiles dificultan la agricultura, la vida sedentaria y la acumulación de riqueza, marcando una lucha constante por la supervivencia y la estabilidad. La geografía impone un desafío constante que, en muchas ocasiones, limita las opciones de desarrollo. Además, las fronteras geográficas pueden alimentar conflictos eternos. Cuando una nación queda atrapada entre potencias rivales o en territorios estratégicos, su soberanía puede verse comprometida y su paz amenazada. El caso de Afganistán es emblemático. Situado en la encrucijada de Asia Central, ha sido escenario de invasiones y guerras prolongadas, en gran parte debido a su ubicación geográfica y la ambición de potencias vecinas. Estos ejemplos muestran que la geografía no es solo un trasfondo en la historia de un país, sino una fuerza activa que puede determinar su destino. La crueldad del territorio radica en su indiferencia, no tiene voluntad ni justicia, simplemente existe y actúa con consecuencias inevitables para quienes habitan en él. Este entendimiento nos invita a mirar más allá de las estadísticas o la política para comprender cómo el mapa, con sus accidentes y accidentes, configura las posibilidades y limitaciones de una nación. Porque en la geografía cruel yace un principio fundamental: la ubicación no es solo un dato, es un destino. Pero la geografía cruel no solo limita a las naciones desde un punto de vista físico, sino que también moldea su política, sus relaciones internacionales y su desarrollo social. Cuando un país está geográficamente atrapado entre potencias rivales, se convierte casi en una ficha de un tablero más grande, en un peón que puede ser usado, disputado o abandonado según los intereses globales. Tomemos el ejemplo de Eritrea, una pequeña nación ubicada en el Cuerno de África. Su posición estratégica sobre el Mar Rojo la convierte en un territorio de interés para grandes potencias. Sin embargo, su aislamiento político y conflictos fronterizos con Etiopía y Yemen han convertido su geografía en una trampa que limita su estabilidad y crecimiento.
La historia de Eritrea es un testimonio de cómo el territorio puede convertirse en una prisión invisible, donde la geopolítica y la geografía se unen para condenar a un pueblo. Además, la falta de recursos naturales o su distribución desigual dentro de un país puede alimentar tensiones internas y conflictos civiles. En naciones donde el territorio es pobre en recursos, la lucha por el control de las pocas riquezas existentes puede desgarrar a la sociedad. La República Centroafricana, por ejemplo, ha sufrido décadas de violencia precisamente porque la geografía, una mezcla de selva impenetrable y recursos limitados, ha fomentado la fragmentación y la lucha por el poder. En contraste, los países con territorios ricos en recursos suelen enfrentar otro tipo de condena, la llamada maldición de los recursos. Esta paradoja geográfica y económica se manifiesta cuando la abundancia natural se vuelve un factor de dependencia, corrupción y conflicto. Nigeria, con sus vastas reservas petroleras, ha experimentado cómo su riqueza puede convertirse en fuente de desigualdad y violencia, condicionando su destino político y social. Pero la geografía cruel también se manifiesta en las fronteras naturales que dificultan la cohesión nacional. En países fragmentados por ríos, montañas o selvas, la construcción de un Estado fuerte y unido se convierte en un desafío monumental. Indonesia, con sus miles de islas dispersas, enfrenta dificultades para mantener la integración y el desarrollo homogéneo, lo que genera tensiones y desigualdades internas. La geografía, entonces, no solo influye en la historia y economía de un país, sino en su misma esencia como nación. La forma del territorio, su acceso o aislamiento, sus recursos y sus límites naturales y artificiales moldean la identidad colectiva y la percepción que sus habitantes tienen de sí mismos y de su lugar en el mundo. Este destino geográfico también se refleja en el arte, la cultura y la literatura, donde las dificultades impuestas por el terreno se convierten en símbolos de resistencia, sufrimiento y esperanza. El escritor colombiano Gabriel García Márquez, por ejemplo, retrató en sus obras cómo el paisaje puede ser un actor más en la historia, capaz de determinar la vida y la muerte, la magia y la realidad. Finalmente, aunque la geografía cruel parece un enemigo implacable, la historia humana está llena de ejemplos donde las naciones han desafiado estas condiciones adversas y han encontrado caminos para crecer y prosperar. Es el ingenio, la solidaridad y la adaptación cultural lo que muchas veces permite superar las limitaciones del territorio. Ante esta realidad, debemos preguntarnos, ¿hasta qué punto somos prisioneros de nuestra geografía? ¿Y hasta qué punto la historia, la cultura y la voluntad humana pueden romper las cadenas que impone el territorio? Es cierto que la geografía puede parecer una condena silenciosa, una fuerza natural que escapa al control humano y que define en gran medida las oportunidades y limitaciones de un país. Sin embargo, también es el telón de fondo donde se teje la historia de la resiliencia humana. Como dijo el geógrafo Yi Fu Tuan, el espacio se convierte en lugar cuando el hombre le atribuye significado. Esta frase nos invita a pensar que aunque el territorio imponga condiciones, la forma en que una nación lo habita, lo interpreta y lo transforma puede cambiar su destino. Miremos el caso de Singapur, un país pequeño, sin recursos naturales y con una ubicación geográfica limitada, pero que ha logrado convertirse en una potencia económica mundial. Su éxito radica en superar la geografía a través de la innovación, el comercio inteligente y la construcción de una identidad fuerte y abierta al mundo. Pero no solo se trata de excepciones. En cada rincón del planeta, las comunidades humanas han encontrado maneras de adaptarse, resistir y transformar incluso las geografías más crueles. Desde las terrazas agrícolas en las montañas andinas hasta las ciudades flotantes en el delta del Mekong, la creatividad humana ha demostrado que el territorio puede ser un desafío, pero no una sentencia irrevocable. Sin embargo, es fundamental reconocer que la geografía cruel sigue siendo una realidad para muchas naciones y pueblos, y que ignorarla implica desconocer las causas profundas de desigualdad y conflicto. Para construir un mundo más justo, necesitamos entender cómo el territorio condiciona las vidas y cómo esa conciencia puede guiar políticas más equitativas, cooperación internacional y estrategias de desarrollo que no repitan la lógica de la condena. Porque en definitiva, la geografía no es solo un mapa, sino un espejo donde se refleja la complejidad de la historia humana, sus luchas, sus injusticias, pero también su capacidad infinita de resistencia y transformación.
Como reflexionó la escritora Isabel Allende, el territorio es más que un espacio, es la historia viva de sus gentes. Entender esa historia es el primer paso para no ser condenados por ella, sino para transformarla.